buenas tardes para todos. Espero que estén bien en este nuestro programa de educación financiera, tu espacio de educación financiera. Mi nombre es Victoria Galeano. Vamos a tocar el tema la deuda buena y la deuda mala. Es un tema que está presente en casi todos los hogares. Las deudas, ¿verdad? Algunos ven como una carga, otros como una herramienta. Y la gran pregunta es, ¿todas las deudas son malas? Y en realidad, les voy a leer un poquito lo que estuve yo investigando como una intro. En realidad, existen deudas que nos van a ayudar a crecer, a estudiar, a emprender o a adquirir bienes en general. A estas las conocemos como deudas buenas. Sin embargo, existen aquellas deudas que consumen nuestros ingresos, financian caprichos momentáneos y terminan limitando nuestra libertad financiera. Esas son las llamadas deudas malas. Hoy vamos a ver la diferencia y qué preguntas podemos hacernos para distinguir las buenas de las malas, ¿verdad? ¿Estamos construyendo nuestro futuro o simplemente estamos adelantando un consumo pasajero? Durante el programa vamos a analizar cómo identificar una deuda buena, cómo evitar una deuda mala y qué decisiones pueden ayudarnos a vivir con mayor tranquilidad y prosperidad. Porque una deuda no siempre es el problema, el verdadero desafío es saber en qué utilizamos. Entonces, es un tema que, así como el presupuesto, como la importancia del ahorro, queremos reiterar y repasar siempre para no olvidarnos. La educación financiera es el presupuesto, el ahorro y las deudas, ¿verdad? La deuda buena te acerca a tus metas. La deuda mala te aleja de la libertad financiera, que todos queremos tener una libertad, ¿verdad? Y a veces las deudas nos sacan esa libertad financiera, esa paz, tener deudas impagas, ¿verdad? Pero también decimos que deber no está mal, solamente hay que saber diferenciar en qué deber, ¿verdad? En qué la deuda buena, por eso se habla mucho de la buena y de la mala, porque sí se puede deber, pero hay que diferenciar en qué se puede deber. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el programa de hoy, hacia algunas pistas de cómo diferenciar, ¿verdad? Porque a veces hasta la deuda buena se vuelve mala si es que uno no tiene capacidad de pago, por ejemplo. Entonces, la deuda no es buena ni es mala por su nombre. Se vuelve buena cuando compra un activo o una capacidad que mejora las finanzas. Y se vuelve mala cuando financia consumo que desaparece antes de que se termine antes de pagarlo, ¿verdad? Y como eso es en un lenguaje simple. Por ejemplo, nos vamos al súper con la tarjeta de crédito, compramos la carne, comemos en esa misma semana y a fin de mes pagamos el mínimo. Pagamos el 10% del costo de esa carne que ya comimos todo. Entonces nos vemos. Podemos usar la tarjeta de crédito en el súper, pero hay que pagar, si se puede, el mismo monto que se gastó en el súper. Y no solamente el mínimo, porque estamos financiando un consumo, estamos financiando algo que ya no vemos. Si una deuda te quita el sueño, te deja sin margen para emergencias o te obliga a pedir otra deuda para cubrirla, ya está mostrando señales de alarma, ¿verdad? Esa es una manera de diferenciar también. Las señales de alarma, cuando ya nos está preocupando, ya es una señal de alarma, entonces hay que procurar no tomar nuevas deudas hasta pagar toda la que nos está preocupando. Porque llegamos al sobreendeudamiento cuando sacamos una deuda para tener esa sensación de paz, que es un alivio así súper de tránsito, y después ya se nos vuelve así, ya se nos va de la mano el endeudamiento, llegamos a un sobreendeudamiento. La pregunta más importante, estamos viendo cómo detectar la deuda buena de la deuda mala, y estamos repasando preguntas y situaciones que nos pueden ayudar a reconocer, ¿verdad? Entonces, la pregunta más importante no es
cuál es la cuota, sino cuánto terminaré pagando en total y qué obtengo a cambio, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice, y vuelvo a la experiencia de los socios, ya habré dicho ya en más de un programa, la cuota con licenciado y me da tu paoya yoguata. Me dijo una vez un socio, ¿verdad? Porque la gente se engaña y el aranduca de la gente, de mis socios emprendedores, ¿verdad? No es porque la cuota es pequeña, ahí como la imagen, ¿verdad? La cuota se ve un fajito nomás, pero el pago total son 3 fajitos, ¿verdad? No es porque la cuota es pequeñita nomás que es fácil, ¿verdad? Mientras más pequeña es la cuota, más caro va a ser el crédito, más es mejor hacer un esfuerzo. Y aprovecho este espacio para dar ese consejo, ¿verdad? Porque la gente te dice, 100.000 baja la cuota, 100.000 por mes, ¿verdad? Y alargan el plazo y terminan 100.000 por mes, en 12 meses son 1.200.000. Entonces hay que hacer ese esfuerzo de pagar ese 100.000 más por mes y ahorrar ese 1.200.000. Es más, porque después podemos nosotros necesitar renovar el crédito y no está pagado ni a la mitad, porque por querer tener esa cuota bajita, alargamos el plazo, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta a la hora de tomar una deuda, que por más que haya sido buena al momento de tomar la deuda, se volvió mala porque se nos fue de la mano al tomar otra deuda y al tomar otra deuda para pagar esa deuda. Entonces, yo sé que eso no es novedad para mucha gente, pero es bueno seguir en alguno de los programas, esto se refería, ¿verdad? Entonces nosotros, en forma ya para algunos ya muy reiterativa y para otros que prestan atención en uno de los programas, entonces se dan cuenta de que a eso nos estábamos refiriendo. Generalmente cuando nos suceden las cosas es que nos acordamos el consejo que se nos había dado, era el tips. Entonces, no toda deuda es igual. No toda. Y nosotros diferenciamos, estamos hablando de la deuda buena y la deuda mala, ¿verdad? Y las preguntas que debemos hacernos, otras 3 preguntas. La pregunta clave no es, ¿debo o no debo? Sino, ¿qué compro con esa deuda? ¿Cuánto cuesta? ¿Mejora o empeora mis finanzas? Entonces, nosotros tenemos que hacernos las preguntas. La pregunta clave es, no es debo o no debo, sino que ¿qué voy a comprar de ese préstamo que voy a hacer, ¿verdad? ¿Y cuánto me va a costar? Ahí entran las tasas, los gastos administrativos, los seguros, los costos ocultos en algunas instituciones que prestan, ¿verdad? Hay que analizar muy bien que no sea que yo digo, bueno, voy a sacar el préstamo de 1 millón y la operación que voy a hacer voy a ganar 500.000 y había sido yo terminé pagando 2 millones, perdí 500, ¿verdad? A eso se refiere cuánto va a costar y mejora o no mejora las finanzas a futuro. Esas son las preguntas que uno se tiene que hacer cuando va a asumir la deuda, ¿verdad? Y no toda deuda es enemiga. O sea, no, hay que ver también a las deudas como enemigas. Estamos tratando de diferenciar una deuda buena de una deuda mala, ¿verdad? Porque la deuda buena es como un permitido, sí se puede hacer porque nos va a redituar, es para tener más ingresos, ¿verdad? No toda deuda es enemiga, la clave está en saber si ayuda a crecer o obliga a retroceder. Y la deuda buena es la productiva y algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Qué, por ejemplo, es una deuda buena? Crédito para comprar una vivienda. ¿Por qué es buena? La propiedad puede aumentar de valor con el tiempo. Préstamo para estudios o capacitación profesional incrementa conocimientos y oportunidades de ingreso. Créditos para ampliar un negocio puede generar mayores ventas y ganancias. Financiamiento para comprar maquinarias o equipos ayuda a producir más y ser más eficiente. Créditos para adquirir un vehículo de trabajo significa Bolt, taxi, reparto, ¿verdad? Genera ingresos directos. Inversión en tecnología para una empresa mejora la productividad y competitividad. Estas son deudas buenas, ¿verdad? Y después tenemos la deuda mala o la de consumo destructivo. La deuda mala, financiar vacaciones con tarjeta de crédito, el disfrute termina, pero la deuda continúa. Comprar ropa de marca a crédito sin necesidad,
pierde el valor rápidamente. Adquirir el último celular endeudándose cuando el actual funciona bien es un gasto de consumo, no es una inversión. Pagar fiestas o eventos sociales con préstamos no genera retorno económico. Utilizar créditos para apuestas o juegos de azar, alto riesgo de pérdida, y mantener saldos permanentes en tarjetas de crédito para gastos cotidianos genera intereses elevados sin crearlos. Entonces esos son los ejemplos que más sé que yo veo que la gente más incurre, ¿verdad?, en esos ejemplos. Ahora vamos haciendo una serie de preguntas, porque cuando hacemos con preguntas y respuestas retenemos más la información. ¿Genera dinero o mejora claramente mis ingresos futuros? Sí, es igual a puede ser deuda buena. Si la respuesta es no, probablemente sea una deuda mala. La cuota cabe cómodamente en mi presupuesto. Si la cuota compromete gastos básicos o te deja sin margen, incluso una deuda buena puede ser mala para tu situación actual. ¿El costo total es razonable? Mirar tasa, comisiones, plazo, costo total pagado, no solo la cuota mensual, que es lo que estábamos viendo. Entonces repasemos estas 3 preguntas antes de tomar la deuda. ¿Para qué? Para tener una paz financiera, ¿verdad? Para no tener una tranquilidad, para no atarnos a una deuda y después no poder salir más, entrar en un sobreendeudamiento. Pregúntate antes de endeudarte: ¿esta deuda me ayudará a generar más ingresos o patrimonio? Si la respuesta es sí, es una deuda buena. Y esta deuda sola financia un gusto pasajero o consumo inmediato, entonces va a ser una deuda mala. Esas son las diferencias. Vamos, como siempre, una frase final. La deuda es como el fuego. La deuda es como el fuego. Bien utilizada va a cocinar los alimentos, y mal utilizada puede incendiar la casa, ¿verdad? Y repetimos otra vez: una deuda buena es inversión en educación, negocio rentable, herramientas de trabajo, una para la vivienda. Y las malas son compras innecesarias. La tarjeta, siempre decimos que no hay que tener más de 2, porque eso nos lleva al sobreendeudamiento sin darnos cuenta. En 6 meses con más de 2 tarjetas, uno ya está sobreendeudado. Gastos sin control y lujos, ¿verdad? Por querer aparentar una vida o mantener una vida que los ingresos ya no están cubriendo todo, por tener ahí el estatus. También entramos en un sobreendeudamiento y después perdemos el estatus y perdemos los amigos, perdemos todo, ¿verdad? Entonces, la deuda buena genera valor para mejorar nuestra calidad de vida y construye un futuro, y la mala es la que pierde valor, nos sobreendeuda y pone en riesgo nuestro futuro. Entonces, eso es lo que siempre traemos. Son cosas súper fáciles, súper prácticas, que nos ayudan a así rápidamente entender, interpretar, facilitar, ¿verdad? Eso es lo que con el programa queremos llegar a la gente, con técnicas súper fáciles, con técnicas súper sencillas, ¿verdad?, que se puedan aplicar en el día a día. Una vez más, nosotros en la cooperativa damos créditos, nosotros damos deudas buenas. Tenemos también la de consumo, ¿verdad? Pero son más para hacernos, por ejemplo, de electrodomésticos, reparar la casa. Sería consumo, dijimos que es una deuda mala, pero cuando es a corto plazo y cuando es una necesidad, entonces puede volverse también una deuda buena. Y una deuda buena, que es, por ejemplo, para comprar una casa, se puede volver una deuda mala cuando no hacemos bien los cálculos y la cuota de la casa de largo plazo nos sale súper caro y también sale de nuestro presupuesto. Entonces, comprar la casa es una deuda buena, pero tiene que estar la cuota acorde a ese plazo, porque no sabemos qué nos espera, ¿verdad? Nosotros siempre pensamos que vamos a ir para mejor, inclusive que nuestros ingresos van a mejorar con el tiempo, y después eso no sucede y nos terminan consumiendo otras deudas pequeñas, ¿verdad? Entonces la cuota que empezó bien, después ya fue con otras cuotas, llegamos ya al sobreendeudamiento. Entonces,
hay deudas buenas que se pueden volver malas y deudas malas que se pueden volver buenas, como es la de consumo que estábamos diciendo, que es para mejorar nuestra calidad de vida y tiene que ser de monto bajo y en corto plazo para que ese gasto de consumo, ese que vamos a deber para consumo, se vuelva... Ahí está nuestra línea hogar, ¿verdad? Nosotros damos préstamos, decimos que el consumo es malo, sin embargo no, porque va a ser, por ejemplo, el microondas, el horno, nos va a mejorar la calidad de vida, entonces es sí un consumo, pero va a ser a corto plazo y también va a ser un monto pequeño que yo pueda pagar todo y ir teniendo mis electrodomésticos, ¿verdad? Entonces, yo quiero comentarles algunos casos inspirados en situaciones comunes sobre deuda mala y sobre deuda buena. Y les voy a ir leyendo el caso 1. Tengo 4 casos. La deuda buena que cambió una vida. María, emprendedora, trabaja haciendo tortas desde su casa. Tenía muchos pedidos, pero no podía producir más porque le faltaba equipamiento. Pidió un préstamo para comprar un horno industrial. Monto del préstamo, $2,000, cuota mensual, $90, ingreso adicional generado, $250 mensuales. En menos de un año, recuperó la inversión y comenzó a ahorrar. Reflexión. La deuda fue una herramienta para generar más ingresos que el costo del préstamo. Deuda buena. La deuda mala, vamos ya al caso 2. La deuda mala que se convirtió en una carga. Carlos y el celular de moda. Carlos quería el último modelo de teléfono. Compró en 24 cuotas porque la cuota le parecía pequeña. Precio al contado, $800. Precio financiado, $1,250. 2 años después, el celular valía menos de $200. Cuando terminó de pagarlo, el equipo ya estaba obsoleto. Reflexión. Terminó pagando durante 2 años por algo que perdió el valor desde el primer día. Queremos comprar para nuestro iPhone, ¿verdad? Pero es una deuda mala. Salvo que me sobre todo el dinero y no sepa en qué gastar, ¿verdad? Me doy ese lujo. Caso 3. La deuda buena que terminó siendo mala. Pedro y el negocio sin planificación. Pedro pidió un préstamo para abrir una despensa. La idea era buena, pero no hizo un estudio del mercado. El negocio vendía poco y las cuotas seguían llegando. Finalmente tuvo que cerrar y continuar pagando la deuda. Reflexión. No basta con que la deuda sea para un negocio. También debe existir un plan realista para pagarla. Los casos que yo le estoy comentando son los casos que se concentran, porque yo también soy la jefa de recuperación de préstamos y le preguntamos a los socios por qué caen en mora, ¿verdad? ¿Cuál es la causa del atraso? Y se concentran en esto que yo les voy diciendo también, en la poca venta, en la mala inversión, en las estafas, en los fraudes. Entonces todo eso hay que tratar de tener en cuenta a la hora de sacar el préstamo, ¿verdad? Caso 4. La deuda educativa. Ana y su carrera profesional. Ana obtuvo un crédito para estudiar enfermería. Durante 4 años tuvo gastos y deuda. Al graduarse, consiguió un empleo que triplicó sus ingresos. En pocos años canceló el préstamo. Reflexión. La educación no garantiza el éxito, pero suele aumentar las oportunidades y el potencial de ingresos. Y una historia corta. Ya terminamos los casos, ahora vamos a ver una historia corta. 2 personas entraron al banco el mismo día. Entraron en la cooperativa, ese es nuestro ejemplo.
Una pidió dinero para comprar una máquina que le ayudaría a producir más y vender más. La otra pidió dinero para comprar cosas que en pocos meses ya no tendrían valor. Ambos salieron con una deuda. 5 años después, uno tenía un negocio en crecimiento, el otro seguía pagando las consecuencias de una decisión impulsiva. La diferencia no fue el préstamo. La diferencia fue el destino que le dieron. ¿Verdad? Que da gusto con las analogías aprender, ¿verdad? Porque siempre yo digo que nosotros hacemos el programa, pero vamos aprendiendo también cuando preparamos los materiales y compartiendo nuestros conocimientos que sabemos que la gente ya sabe luego, ¿verdad? Lo que hacemos es abrir la mente para eso que se sabe luego, interpretar mejor y los tips, ¿verdad? Que sean fáciles de aplicar, que llevando a la práctica sumen un poquito, ese 1% por día y al final con los años termina volviéndose un hábito, una cultura y nos mejora la calidad de vida, ¿verdad? Nos da paz, nos da alegría, nos da armonía. Yo voy a ver unas frases más que también nos ayudan a abrir la mente, ¿verdad? No es rico quien gana más, sino quien mejor administra lo que tiene. Y la deuda es un excelente sirviente, pero un terrible amo. Si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender cosas que sí necesitas. El dinero es un gran esclavo, pero un pésimo dueño. Y la libertad financiera no consiste en cuánto dinero tienes, sino en cuánto control tienes sobre tus decisiones. Qué buenas frases que nos ayudan a abrir la mente, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a saludarle a nuestro compañero que vino a comentarnos una experiencia financiera, el espacio que la cooperativa le está dando a los funcionarios, a los compañeros, para compartir un poco una experiencia, ¿verdad? Compartir con los socios que le puede servir. Y ya paso a presentarle a nuestro compañero. Él se llama Edgar Bogado. Él es cajero en la sucursal de Luque, trabaja con nosotros. Los socios que operan en Luque seguro le conocen, ¿verdad? Y él nos trae una experiencia para compartir con nosotros hoy. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes a todos los oyentes. A modo de comentarte una experiencia que tuve, ¿verdad? Una amiga que vino del extranjero después de muchos años, vino para visitar a la familia, después de tantos años de estar afuera, y estaba interesada en juntar su plata. Estuvimos hablando, me dijo que quería juntar su plata. Entonces yo le comenté el caso de la cooperativa, que puede asociarse. Tenemos muy buenas tasas de interés para ella, para poder asociarse. Le gustó la idea, se asoció y hoy en día está con nosotros. Creó una cuenta de ahorro programado en la cual está con nosotros operando desde afuera, ¿verdad? Excelente, los compatriotas que están trabajando por el exterior, ¿verdad? Y buenísimo, Edgar, que le comentes un poco los servicios que nosotros brindamos. La modalidad de ahorro programado es el ahorro que se va abonando mensualmente. Ella no tiene problema, me contaste, para pagar Contanos un poco cómo paga mensualmente su ahorro, cómo hace. Sí, eso, Victoria, es una facilidad que ella tiene a través de la aplicación. Ella puede tranquilamente pagar desde el exterior. Ella ingresa a su aplicación, ve para pagar su ahorro programado y no tiene ningún problema en hacer el pago desde ahí. Ah, ya, bueno, yo recuerdo que en la sucursal de Luque, Edgar estuvo preguntando, dijo que tenía una amiga que quería asociarse y que quería ir guardando su plata, ¿verdad? Porque a veces sin darnos cuenta, si no nos cuesta mucho guardar, ¿verdad? Entonces, esta señorita se asoció a la cooperativa y le dijimos que pruebe la aplicación desde allá para ver qué tal. Y está ya probado que la gente puede sin problema operar desde España. Ella hace España, ¿verdad? En España, sí mismo. En mismo. España. Ella nos hace sus pagos de su ahorro programado.
el ahorro programado ya sabemos que es una cultura de ahorro, se paga como un préstamo y sin embargo uno está ahorrando y da gusto ver plata junta, ¿verdad? Y contanos más, Edgar, ¿qué más te dijo tu amiga? ¿Cómo se siente? Sí, ella se siente muy bien, ella tranquilamente hace sus pagos desde ahí, ¿verdad? Entonces ella lo que quiere el día de mañana poder juntar su plata para poder comprar la casa de sus sueños, ¿verdad? La que tanto ella está anhelando desde hace tiempo. Y a través de la aplicación ella no tiene ningún drama en poder operar. Y en enterarse de las novedades. Es lo bueno de la era digital, ¿verdad? Que nos ayuda a conectarnos, estando lejos nos sentimos cerca, interactuamos, ¿verdad? Y compartimos con nuestros amigos que están lejos en la distancia, pero cerca gracias a la tecnología. Y bueno, Edgar, yo no sé si vos querés comentar algo más, querés enviar algún saludito a alguien, aprovechando el espacio. Sí, mandarle saludos a la familia, a mi hermano, a la mía también. Y a toda mi gente, ¿verdad? Que estará escuchando. Que estará escuchando y viendo. Bueno, muchísimas gracias, Edgar, por tu experiencia. Nosotros sabemos que el tiempo es oro. Ellos vienen, comparten, están un minutito. Te agradecemos mucho porque para algunos es un desafío venir y que todos le vean, como me dicen algunos, y que todos ahí nos vean, ¿verdad? Entonces, la cooperativa Sagrado también apuesta al crecimiento, al desarrollo personal y profesional de su equipo de colaboradores, y este es un medio, una herramienta que tenemos aquí también para algunos vienen timiditos, así como yo, inician tímido y después ya da gusto hacer el programa, uno se siente, se conecta con la gente y eso también le da una sensación de que lo que antes nos costaba, ahora ya da gusto, ya nos cuesta menos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Edgar. Y para finalizar nuestro programa, llegó nuestro compañero, gracias, Ángelo Romero, es el jefe de informática, ya le tenemos aquí, gracias por venir, Ángelo. Él, entre sus miles y miles de ocupaciones, se hizo de tiempo y estamos muy, muy ansiosos de escucharte, Ángelo. Nosotros sabemos que vos sos informático, que haces también, pones cámaras, y sabemos también que con tu esposa tienen un emprendimiento, ¿verdad? Entonces tenés mucho que compartir con los socios, ¿verdad? Sobre tus experiencias financieras. Buenas tardes, Victoria, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Así mismo estamos en meses muy atareados con todos los proyectos y el avance tecnológico, con el reciente lanzamiento de la aplicación Sagrado Digital y actualizaciones que vamos lanzando, ¿verdad? Aprovechamos e invitamos a todos los socios que todavía no han descargado que descarguen su aplicación Sagrado Digital, es autogestionable. Sí. Bueno, así mismo, Victoria, yo con mi esposa tengo un emprendimiento y nosotros nuestras finanzas manejamos en conjunto, ¿verdad? Entonces ambos sabemos cuánto es nuestro ingreso y así llegamos al ingreso familiar, ¿verdad? Que es muy importante que las parejas manejen eso, porque ayuda a elaborar un presupuesto y un plan digamos, mensual más objetivo. Las personas como nosotros que tienen hijos normalmente incurren en gastos no previstos, ya sea de salud, accidentes, etc. Y las personas normalmente no tienen un ahorro, por así decirlo, no tienen algo de dónde sujetarse. Un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia. Y si vos tenés un emprendimiento y generas, normalmente, ¿qué haces? Y tocas de tu emprendimiento porque no te queda otra, son tus hijos, entonces tenés que priorizarlo. Sí. Exactamente. Entonces, vas tocando tu capital de tu empresa y sin darte cuenta ya estás en una situación complicada donde tenés que repuntar, dejar de tocar esa plata para que vuelva a funcionar el negocio. Tu capital operativo, ¿verdad? El capital operativo va bajando, entonces el servicio ya no es muy óptimo para tus clientes. Entonces tienen que volver, digamos, a invertir en tu negocio, o sea, inyectarle capital, y normalmente se utilizan los servicios de la cooperativa Sagrado Corazón en cuanto a créditos. Entonces agradecemos a la cooperativa Sagrado Corazón por siempre confiar en los socios, ¿verdad? Entonces, estos escenarios familiares que ocurren, ¿verdad? Estos ¿cómo se dice? Estos descoloques financieros, desfasajes financieros, sí,
muchas veces le ponen aprieto a muchas familias, ¿verdad? Y en esos escenarios no hay que tener miedo, sino que hay que sincerarse y afrontar las circunstancias en que se van dando en base al bolsillo, porque a una vez ya no alcanza tus ingresos para la situación actual. ¿O por qué? Por algún incidente o algún sobreendeudamiento, entonces ya no alcanza para pagar deudas. Vos no podés dejar de comer o de pagar tu servicio básico. Entonces empieza el problema de que baja la calidad de vida de la gente. Entonces, en esos escenarios hay que ser resolutivos y, como mencioné, la situación financiera familiar tiene que ser honesta y saber en qué situación está cada par, o sea, la esposa, el marido, cuántos ingresos tenemos, cuánto es lo que debemos y cuánto nos falta para pagar las deudas. Una de las soluciones es emprender. Nosotros emprendiendo pudimos costear muchos de los gastos que ya no daban nuestros ingresos fijos, digamos. Y una vez que se complicó el emprendimiento, entonces lo que hicimos fue el arreglo documental, como se conoce ahora en la parte financiera. No hay que tener miedo a refinanciar las deudas. Es que esta situación, estas soluciones que da la cooperativa y otras instituciones son bastante buenas porque te ayudan a acomodarte, a volver a respirar. A darte un oxígeno. A darte un oxígeno y volver a mejorar tu calidad de vida. Y darte esa paz de que estás ordenando, ese alivio financiero, sí. Y como yo le digo a mis socios, lo más importante es, primero tienen que estar bien, tranquilos, en paz, ¿verdad? Y las personas jóvenes tienen toda una vida para pagar. Yo siempre escucho también las experiencias de, como les dije, yo estoy en recuperación y le escucho a mis socios que vienen les veo muy abatidos, ¿verdad? Muy entregados. Y como vos decís, hay que ser valientes, asumir el desafío, ponerle pecho y el valor agregado más importante, la juventud que tiene la gente, ¿verdad? Pues yo les digo, ustedes pueden endeudarse a la pareja, inclusive a 20 años pueden endeudarse porque, y a los que sacan los préstamos también, porque tienen el factor más importante y que es el mejor de todo, ¿verdad? Salud y juventud. Entonces se pueden todavía proyectar al futuro y esos desfasajes, como yo le digo, ese sufrimiento temporal le toca a todos los emprendedores. El que quiera emprender ya tiene que saber, ¿verdad? Que va a haber un momento, como me dice uno de mis socios, a Caruche Uruguay andañeme en cuenta, ¿verdad? Que va a tocar ese su capital, que se va a descapitalizar y que va a entrar en un sobreendeudamiento. No conozco un emprendedor que no haya pasado por eso, o una empresa de éxito que no haya tenido su época de vaca flaca, ¿verdad? Claro. Y entonces eso se afronta, como vos decís, voy a hablar desde la experiencia, claro, ¿sí? Y después ya en un futuro vas a darte la vuelta, vas a mirar el pasado y vas a decir, me acuerdo de esa época y ahora ya es un mal recuerdo. Y yo eso ya sé, porque tengo muchas experiencias de vida así como la tuya, que vienen, o sea, ¿te acordás, licenciada? Cuando vine estaba tan ya entregado y salí a flote y me demostré a mí mismo también y era así, era una cosa insignificante, que a él le pesó mucho, ¿verdad? Entonces, el emprendedor pasa por esa situación de aprieto y si logra esa valentía de ordenarse, después ya es un mal recuerdo nomás en el futuro. Así mismo, entonces el miedo, el famoso miedo a la refinanciación, miedo al que dirán, el pagar un poco más de interés, esas situaciones hay que afrontar con madurez y hay que asumir, o sea, fallé, ¿verdad?, con la entidad financiera y por ende tengo que saber que voy a pagar un poco más, pero la ventaja que tenés que la refinanciación vos podés hacer un poco a largo plazo, las cuotas son menores y a vos te oxigena para poder seguir tu vida cotidiana sin presión de que no te va a alcanzar, sino ya te alcanza y te sobra, inclusive ya empezás a mover más capital en tus negocios y también podés ahorrar ya esa plata para que estas situaciones no vuelvan a repetirse. Para el fondo de emergencia. Y sí, increíble, es muy rápido la manera en que uno se recupera, al menos si es emprendedor. ¿Por qué? Porque siempre está generando más ingresos y siempre salen esas oportunidades donde justo vino un cliente que te compra más. Y ahí es donde empieza a repuntar y a escalar el negocio. Normalmente en las épocas de fin de año
o en las épocas de inicio de año, en mi caso, en mi unidad de negocio, hay más ventas. Entonces, uno se recupera, puede pagar más rápido las cuentas. Ya te olvidas de que por refinanciar tu interés vas a pagar un poquito más. ¿Por qué? Porque estás generando más, ya mejoraste tu calidad de vida. Y por sobre todo, no volver a caer en la red de volver a endeudarte, porque vos estás en una situación donde te comprometiste a pagar tus deudas en tiempo y forma. Entonces, mantener esa calidad de cliente de la entidad financiera, en este caso como socio y como no socio también, ¿verdad? Entonces, pagando en fecha. Pagando en fecha con todas tus como yo les digo entidades. A mis socios, no se asusten de los intereses. El interés es el valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Y esa pausa, ese respiro que te da la cooperativa, que te está refinanciando y que después ve que, ay, que mucho interés voy a pagar, que mucho interés ya pagué. No es lo mismo el asado que se compraba en el 2010, claro, ¿verdad? Ahora ya no compras el mismo peso, ya no tiene el mismo costo ahora. Y eso nomás es el interés. Lo que yo compraba por 100.000 en el 2020, en el 2021, en el 2022, no es lo mismo que yo compro ahora con el 100.000, ¿verdad? Te vas al súper y ya no traes tantas cosas como traía. Ese nomás es el interés. No estás pagando más. Estás pagando el valor del dinero en el tiempo. Y la paz y la tranquilidad y ese orden financiero no tiene precio. No tiene precio. No hay que tener miedo del refinanciamiento. Entonces, los socios que en algún momento estuvieron en una situación complicada, donde el dinero no alcanza, tienen este tipo de herramientas donde ellos pueden acomodar sus deudas fijas y volver a tener un oxígeno. Y también le invito a guardar su dinero en una cuenta de ahorro acá en la cooperativa. Entonces, el día de mañana, si ocurre este imprevisto, ya tocan dinero solamente el ahorro que generaron por su imprevisto. O por lo menos una parte y una parte nomás ya debes. O debes, pero dejan garantía tu ahorro y entonces no debes, ¿verdad? Y otra cosa, otro tabú o otra cuestión que se dice mucho es que si refinancio mi deuda, la cooperativa ya no me da más dinero. ¿Es cierto eso, Victoria? No. Si se paga bien el refinanciado, se califica otra vez para un siguiente crédito, siempre y cuando la mora no haya superado 15 días en promedio. Eso también es una facilidad que le damos a los socios porque sí les preocupa y lo que menos queremos es darle preocupación a los socios, ¿verdad? Las cuentas se tienen que pagar porque el dinero es de todos. O sea, lo único que no podemos decirle no pague, nomás no te preocupes, pero sí seguís siendo sujeto, no entras en Inforcom, ¿verdad? Si pagas bien, sí tenés un refinanciado que te limita un poco en forma temporal. Claro. Pero nada más eso. Entonces los socios pueden sacar un préstamo de vuelta y la siguiente que saquen crédito podemos sacar un poquito más. O sea, la gente tiene miedo de que la cooperativa, una vez que yo hago refinanciado, ya no me da más crédito. Tenemos experiencia de muchísima gente que ya salió de su refinanciado y ahora volvió a operar. Primero llevó un poco, después y ahora llevó mucho otra vez. Porque sabemos, entendemos y es una realidad de nuestro segmento que va a haber esa época de crisis y para eso también tenemos las líneas que son los refinanciados, ¿verdad? Para la época de crisis. Así mismo es, Victoria. Entonces, espero que mi pequeña experiencia le esté siendo útil a alguna persona y para poder tanto ordenar su vida financiera, armar un presupuesto familiar y ahorrar un poquitito de plata. Excelente, Ángel. Vos sabés que todo el mundo viene y cuenta así cosas que da gusto escuchar, todo lo bueno, ¿verdad? Entonces, tu experiencia que vos estás pasando, que ya pasaste, que ya te estás arreglando, ordenando otra vez también, es más válida inclusive que las experiencias buenas porque... no digo que es una experiencia mala, pero sí es una situación que a veces, como vos decís, nadie quiere contar. Entonces, eso pasas esa barrera y te sentís bien contigo mismo de que tuviste un desafío mayor y lograste, ¿verdad? Así mismo, sí. Y es increíble como todas las personas en algún punto tenemos un quiebre. Sí. Y entonces siempre eso te golpea en lo emocional, en todo luego, ¿no? Ya te hace más fuerte, después te hace más fuerte. Después te hace más fuerte y maduras en esa situación que podés. Si otros pudieron, vos también podés. Entonces la deuda no te va a matar. O sea, que sacate de la cabeza que la deuda te va a matar o tenés que hacerte algo porque estás endeudado, porque eso es un pensamiento erróneo. Entonces, todas esas situaciones complicadas uno puede avanzar, mejorar y hay herramientas y aquí estamos nosotros para ayudarte. Claro que sí, por lo menos a escuchar, ¿verdad? Y a tratar de darle las alternativas, ¿verdad? Exactamente. Siempre le digo a los socios, acuérdense de la pandemia. En el 2020 no sabíamos ni qué hacer, ¿verdad? Y ahora estamos ya en el 2026, ya es un mal recuerdo, ya es un recuerdo nomás ya, ¿verdad? Claro. Y
afrontamos, pasamos, nos enfermamos de COVID, nos recuperamos otra vez, ¿verdad? Mucha gente no tiene una experiencia un poco más negativa, pero es una manera de sobrellevar, de tenerlo como un punto a favor, ¿verdad? Claro, que superamos eso. Y ayuda mucho, Victoria, la voluntad de pago que uno tiene, por más que no alcanza ese monto de la cuota, haber abonado, eso es lo que alcanzó para con la sentirse entidad. En paz, sentirse sí. en paz. Entonces, la voluntad de pago también cuenta. Cuenta sí. mucho. Entonces, cuenta. Si no puedes pagar el monto de tu cuota, pagar lo que podés. Lo que podés en ese momento, para que así también la entidad financiera tome que hay una voluntad de pago de querer solucionar y te dé este tipo de herramientas de refinanciación para mejorar tu situación actual, digamos. Entonces, excelente, Ángelo, demasiado valoramos que hayas dejado tus actividades rutinarias, que hayas compartido tu experiencia con nosotros, compañero querido. Muchísimas gracias. Nuestro programa hoy espectacular. Tuvimos 2 experiencias. Hablamos un poco de la deuda buena, de la deuda mala. Yo insisto en las deudas y ya llegó la hora. Tenemos que irnos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos y nos vemos pronto. Chao, Ángelo. Chao, Victoria. Hasta la próxima.